Bueno, buenos días de nuevo. Bueno, muy bonita la canción. Ayer me venía al corazón de este tiempo que estuvieron el pueblo de Israel cautivos en Babilonia 70 años por su desobediencia, por no haber atendido a la voz de Dios. Se vieron viviendo un momento donde empezaron a recordar lo que Dios había hecho en sus vidas y se vieron en una tierra extraña. No era su sitio. No habían sido rescatados para vivir en una tierra extraña. No era el sitio donde ellos debían de estar, pero a causa de, pues eso, como digo, de su desobediencia y a causa de no haber atendido la voz de Dios, se vieron viviendo en un sitio extraño. Vamos a leerlo en el Salmo 137 para apoyarlo con la palabra. Y dice así, versículo 1, Salmo 37, versículo 1, dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella. Colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jehová, pierda mi diestra, su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tu niño contra la peña. Bueno, aquí está hablando este pueblo de Israel que se vieron junto a los ríos de Babilonia. Dice que allí, en el versículo 1, se sentaron, dice que lloraban acordándose de Sión. Cuando hablamos de Sión, hablamos del monte de Sión, donde el Señor había puesto ahí su templo, donde estaba su presencia y donde el pueblo de Israel celebraba las fiestas. Eso era lo que le estaba trayendo a la memoria. Días de alabanza, días de júbilo, días de sentir la presencia del Señor, y ahora se acordaban porque les había sido arrebatado de sus vidas, ¿no? Todos sabemos la historia del pueblo de Israel. Todo empezó con el rey Roboán y el rey Jeroboán al principio, ¿no? Las 12 tribus que por su desobediencia tuvieron que separarse, y a causa de la idolatría y de no hacer las cosas bien empezaron a debilitarse los reinos, ¿no? Dice que se separaron las 10 tribus del norte y se quedaron otras 2 tribus. Un rey era Roboán, que se quedó sobre Judá, y Jeroboán, que se quedó sobre las 10, reinando las 10 tribus, y fueron debilitados, como digo, a causa de su desobediencia y a causa de su idolatría. Pero ellos habían entrado en el reino que Salomón había dejado, y antes Salomón había entrado en el reino que David, su padre, había dejado. Y yo veía esta mañana leyendo cómo poco a poco fue entrando una decadencia en el pueblo de Dios. Esto no fue en un momento, ¿no? Ahora se veían sentados donde lo habían perdido todo. Dice que habían llegado allí, que habían colgado sus arpas y que no podían cantar en tierra de extraños, ¿no? Los enemigos les decían: bueno, cantarnos canciones, y ellos no querían cantar canciones a ellos porque ellos sabían que eran canciones, que era algo sagrado, que era algo santo, que era algo para Dios, pero les había sido quitado, ¿no? Una de las enseñanzas que yo saco en esta mañana es que tenemos que valorar lo que tenemos. No valorarlo cuando lo perdemos, sino cuando lo tenemos. Este pueblo lo valoró cuando lo había perdido. Dice que con lloro se sentaban allí y se acordaban, ¿no?, de cuando estaban en el monte de Sión, ¿no? El monte de Sión es muy representativo, es la presencia de Dios, es donde Dios está. Y fíjate, tuvieron que estar 70 años bajo cautiverio en Babilonia, aún ahí Dios estaba amándolos y Dios los estaba tratando. Había ya una profecía que le había sido dada a Moisés, que iban a estar en cautiverio por su idolatría y por su rebelión. Conocemos la vida del rey Roboán, ¿no? Este hijo de Salomón, que nada más que entrar en el reinado, la palabra de Dios nos enseña que dice que vinieron a él
diciéndole que cómo iba a quedar la cosa, que la gente se estaba muy oprimida por los impuestos y por todo lo que Salomón había establecido allí, que ellos tenían que pagar y cómo ellos debían de funcionar. Y dice que en un principio el rey Roboam escuchó a los ancianos que estaban con su padre, con Salomón, y le pidió consejo. Le dijo, bueno, el pueblo viene, ¿cómo vamos a hacer con este pueblo? Y estos hombres le aconsejaron, ¿no? De que no apretara las cargas, de que no subiera los impuestos, y de que no, sino de que bajara un poco. Pero dice que este rey no escuchó el consejo de los ancianos, sino que escuchó el consejo de los que eran de su generación, de los que eran como él, de los jóvenes, ¿no? Y en este momento, donde este rey deja de escuchar la voz de Dios, es donde empieza a entrar el declive en el pueblo de Israel. Punto número 1. Qué importante es escuchar la voz de Dios. Qué importante es rodearnos de gente que nos pueda aconsejar según la palabra de Dios. No buscar las personas que son como nosotros, que piensan como nosotros, que nos van a decir lo que queremos oír, que nos van a acariciar la oreja y que nos van a decir, no, tú tienes razón, tú sigue así. Tienes razón. No. Tenemos que escuchar la voz del buen pastor. Por eso debemos de escuchar la palabra de Dios. Y los ancianos debemos de rodearnos de buenos consejeros en nuestra vida, porque es algo muy, 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 muy importante. Y este rey manifiesta una dependencia excesiva en él mismo, en lo que él podía hacer, en su juventud, en su fuerza, en su capacidad, en su inteligencia. Él es lo que manifiesta y sin darse cuenta estaba yendo al fracaso. El pueblo de Dios empieza a perder la identidad, empiezan a esparcirse, el enemigo viene, el templo es saqueado, les roban todos los utensilios, todos, y son puestos, como decía antes, 70 años puestos en cautiverio en Babilonia. Bueno, yo en esta mañana he apuntado aquí las cosas que me gustaría hablar, de las cosas que nos ponen en cautiverio, ¿no? Esta gente fueron puestos en cautiverio en una manera física, ¿no? Estaban allí, oye, ellos estaban en Babilonia, estaban allí, llorando en el río. Pero, ¿qué es lo que nos hace a nosotros entrar en cautividad espiritual? Donde el arpa ya no está, donde la alabanza ya no está, donde el gozo del Señor desaparece, donde ya estamos en tierra extraña porque no estamos donde tenemos que estar y como tenemos que estar. ¿Cuáles son las cosas que nos llevan al cautiverio espiritual en nuestras vidas, ¿no? Yo aquí he apuntado, habían sido desolados, desterrados, deportados, oprimidos, exiliados y puestos en crisis. Estaban en un ambiente de cautiverio, donde no había lugar para la alegría y para el gozo. Sabéis, la vida del cristiano es una vida de gozarnos en Cristo, de gozarnos en la presencia de Dios. Eso es lo normal, ¿no? Nosotros, a través de nuestra relación con Dios, sentimos la presencia de Dios y tenemos gozo en nuestra vida para enfrentar, no importa qué problema, no importa qué situación, ese es nuestro día a día. Pero sí es verdad que cuando abrimos la puerta a cosas que no agradan a Dios, poco a poco vamos siendo llevados a cautividad, donde desaparece el gozo de la salvación y desaparece la alabanza. En el versículo 4 dice, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Se acordaban de Dios, se acordaban de Jerusalén, sabían que era santo, algo santo lo que habían recibido y no iban a poner a cantar a esta gente, ni mucho menos. ¿Sabes? Estaban mostrando realmente un amor por la casa de Dios, ¿no? Querían secularizar lo que era algo que les había sido dado por Dios de una manera espiritual. Y decían, pierda mi diestra su destreza y que mi lengua se pegue
a mi paladar si no hago las cosas como las tengo que hacer, si no van dirigidas al Señor, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que nos hace entrar en cautividad? A veces somos puestos en cautividad, pero por nuestro propio pecado, por nuestra propia desobediencia y por estar mal aconsejados. Como digo, como decía antes, a veces buscamos nuestro propio consejo o las personas que nos van a decir lo que nosotros queremos oír y no lo que el Señor tiene para decirnos. Hoy escuchaba una frase que me ha gustado mucho, que lo he apuntado en el teléfono, que dice así, y dice: Dios arruina tus planes cuando sabe que tus planes van a arruinarte a ti. Entonces, a veces tú puedes tener planes y la persona que no te está aconsejando bien te está diciendo: adelante, qué bonito, qué bien, tira para adelante, que sí, que el Señor te va a ayudar, y te está empujando así al precipicio. Pero el hombre de Dios te va a dar un consejo, y te va a dar un consejo que a lo mejor va a ser en contra de lo que tú piensas o lo que tú quieres hacer, pero ese consejo te va a dar una dirección, y ese consejo te va a ayudar, ¿sabes? Y es lo que debemos de buscar realmente con temor, ¿no? A veces necesitamos ser orientados, ser aconsejados, pero debemos de ir a buscar a las personas correctas y sobre todo buscar la palabra de Dios, que ahí es donde se encuentra el consejo del Señor. Pero algo que me llama la atención es que esta gente, cautivos ahí, no podían dejar de pensar en los tiempos donde tocaban sus arpas, en los tiempos donde estaban en la presencia del Señor. Habían perdido todo eso y ahí es donde ellos se dieron cuenta, pero la palabra del Señor nos está escrita para nuestra enseñanza, como decimos, ¿no? Y debemos de aprender, de valorar lo que el Señor nos ha dado hoy sin tener que llegar a perderlo, sino todo lo contrario. Lo que tenemos en nuestra vida es algo especial, lo que tenemos en nuestra vida es algo que el mundo no da. La paz de Dios, el gozo, todo este tipo de cosas que Dios le ha querido revelarnos a nuestro corazón, es algo que no vamos a encontrar en ningún sitio, que debemos de valorar y de que no tenemos que perder bajo ningún concepto, ¿no? Entonces, quiero ir al Salmo 51, versículo 10. Aquí David también tenía en su memoria, también estaba recordando un momento de su vida, porque también, en cierta manera, había sido llevado al cautiverio. Pero él había sido llevado al cautiverio por su propio pecado, por no hacer las cosas bien. Hablamos de David, hablamos de un hombre que pues, conocemos su vida, su testimonio, su manera de andar y cómo él dio prioridad a la casa de Dios, ¿no? Aunque tuvo sus errores también, pero mostró un amor por la casa de Dios, ¿no? En el Salmo 51, versículo 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre tú mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios, que yo te los daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bueno, en el versículo 10 está haciendo una oración al Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. Muy importante, voy a explicarlo esto. Un espíritu recto dentro de mí. Hay personas que viven en una rectitud exterior porque tienen la capacidad de conducirse de una manera donde parece que nunca cometen errores. Pero esta no es la rectitud que viene de Dios. La rectitud que viene de Dios es aquella que Él nos da. Por eso David le estaba pidiendo: Señor, pon en mí tu rectitud, pero ponla dentro de mí.
A través de los años me he dado cuenta que muchas personas que viven en una rectitud exterior, a través de los años ha habido mucho desorden detrás de la puerta, porque ha sido algo exterior. Pero esto es diferente a lo que David estaba. David estaba reconociendo de que él no la tenía, de que esa rectitud no estaba en él como persona. Él no era recto, no estaba en él, sino que la estaba pidiendo al Señor, que el Señor fuera el que pusiera esa rectitud en su corazón y a través de esa rectitud poder honrar el nombre de Cristo. En el versículo 13 le está hablando, bueno, si me das el gozo de tu salvación y me renuevas, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Solamente si tú haces la obra y tú pones esa rectitud en mi corazón y tú pones el gozo de la salvación, podré ir a por los pecadores y transmitirle lo que viene de tu parte. Solo si tú lo haces, Señor, solo si tú lo pones. Y en el versículo 15 dice, Señor, abre tú mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Bueno, aquí está reconociendo que se había quedado sin la alabanza. Ya no tenía alabanza en su corazón, ya no tenía adoración, porque estaba también en tierra extraña, en su corazón, en su vida, ¿no? Estaba en este proceso de restauración en su corazón, pero estaba entendido de que si el Señor, el que era el que actuaba a través de su gracia y abría su boca, él publicaría sus alabanzas y ensalzaría su nombre. Y le dice algo muy bonito, porque no quieres sacrificios, que yo los daría, porque es lo más fácil. Muchas veces, cuando hacemos las cosas mal, como que queremos acallar nuestra conciencia haciendo muchas cosas, ¿verdad? Ese es el hombre. El hombre es religioso por naturaleza y quiere hacer muchas cosas para calmar su conciencia y así, pues bueno, hago esto y hago lo otro y así calmo mi conciencia. Pero el rey David le dice, Señor, yo no quiero, dice, yo sé que no quieres sacrificio, no es lo que me va a restaurar. No tiene valor ahora mismo en el estado que yo estoy, no tiene valor lo que yo haga en la obra. Necesito pasar por una restauración, necesito pasar por un arrepentimiento para poder recibir esto que estamos hablando en esta mañana. Y le dice, yo te daría los sacrificios, pero no los quieres, yo lo sé. Sé por dónde tengo que pasar. Sé que en nuestras vidas hay momentos donde sabemos lo que tenemos que hacer. Porque Dios en su amor nos da la claridad. Y nos dice, hijo mío, tienes que hacer esto. Hola, Jill. Tienes que hacer esto. Tienes que dejar esto. Tienes que romper esta relación. Tienes que confesar este pecado oculto que llevas en tu vida tanto tiempo. Tienes que arreglar esta situación. No sé, cada uno, pero yo sé que Dios nos trae claridad a nuestra vida. Entonces, llega un momento donde solamente vale un arrepentimiento. Y ahí es donde Él nos restaura, ¿no? Y en el versículo 16 dice, no quieres holocausto, no quieres sacrificio. Yo te los daría, lo podría hacer, es muy fácil. Podría hacerlo, sé hacerlo. Sé hacer muchas cosas religiosas. Tengo mucha liturgia, tengo mucho conocimiento de la palabra y puedo hacer muchas cosas, dice. Pero el versículo 7 dice, los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Oh Dios, bueno, qué bonito, ¿no? Cómo David sale restaurado en su vida. Pero el rey David no tapa los oídos, sino que responde a la palabra del Señor. Que no olvidemos que la palabra del Señor vino por medio del profeta Natán. ¿Os acordáis? David estaba un poco desorientado y le pusieron el ejemplo de aquella ovejita y David dijo, bueno, pues quien haya hecho esto, hay que matarlo, hay que acribillarlo. Y le dice Natán, pues, ¿qué ese eres tú? Ese eres tú. ¿Qué hacemos? ¿Te matamos a ti? La palabra vino por medio de Natán y Dios en su amor vino a darle claridad. ¿Y sabéis qué hizo David? Reconoció y no se justificó.
Pues sí, es verdad, soy yo. El hombre que quiere cambiar y el hombre que es convencido por el Espíritu de Dios no se justifica, reconoce y se arrepiente y es restaurado. Y el Señor nos levanta poniendo una rectitud que honra el nombre de Cristo y que, como os decía antes, una rectitud que no está en nosotros como seres humanos, sino es una rectitud que nos es dada por Dios. Por eso, si tú te fijas en muchos salmos de David, él hablaba de, Señor, guíame a tierra de rectitud. O sea, sabía. Quería estar ahí, quería agradar a Dios, pero no podía producirlo por él mismo. Él tenía que estar recibiendo constantemente, ¿no? Pues una de las cosas que, como decía antes, que el pueblo de Dios empezó a darse cuenta, ¿no? Y a manifestar cuando lo perdieron, un amor por la casa de Dios, ¿no? Colgaron los arpas porque estaban en tierra extraña. Antiguamente las naciones eran conocidas también con sus dioses, ¿no? Pues Babilonia tenía ciertos dioses, otras naciones tenían otros dioses, y era así. Pues no querían cantar allí porque no estaban en su tierra, estaban en tierra extraña. No querían confundir y no querían deshonrar el nombre de Cristo. Ahí quedaron callados y estaban pasando el tiempo que tenían que pasar, cautivos. Pero había una promesa. 70 años tenían que estar. Luego iban a volver. A ver. Y es importante que nosotros tengamos un amor sincero por la casa de Dios. La casa de Dios no es la iglesia solamente, no estamos entendidos de ello, ¿no? Pero tenemos que tener un amor, ¿no? Por la presencia de Dios, por el templo. Vamos aquí al Salmo 84. Salmo 84, versículo 1, dice, 1 y 2, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Versículo 12, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Bueno, vamos a Primera de Crónicas 29. Y aquí vemos lo que David tenía en su corazón acerca de la casa de Dios. Versículo 1, 2 y 3 dice así. Primera de Crónicas 29, 1, 2 y 3. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto de la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Bueno, David sabe que él ya no va a edificar la casa de Dios, va a ser su hijo Salomón, pero él muestra un amor por esa casa, ¿no? En el versículo 3 dice, por cuanto yo tengo afecto a la casa de Dios, sabía lo que hacía falta para construirla y dice que guarda los mejores materiales, lo mejor que había
para que el templo de Dios podría construirse. Ahora yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿tú tienes afecto a la casa de Dios? Yo sé que sí, que hay muchas personas que tienen afecto a la casa de Dios, pero debemos demostrar este afecto y transmitir este afecto que tenemos por la casa de Dios. David ya no iba a ser él el que iba a edificar, que había sido algo que había tenido en su corazón siempre, pero da igual que no fuera él. El propósito no era él, el propósito era Dios. Y en lo que hacemos, en la obra de este día, el propósito es Cristo. No somos nosotros, ni lo que nos gusta, ni lo que no nos gusta, no. Es que Cristo sea glorificado en todo lo que hacemos. Y esto es algo que todos nosotros podemos poner nuestra parte en edificar la casa de Dios, ¿no? Y mostrar este amor por la casa de Dios. Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4. Este es un salmo de David, también. Y vamos a leer del 4 al 6. Y dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios con júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Bueno, David tenía contacto con Dios. Una cosa había demandado al Señor, y el deseo que él muestra era que quería estar todos los días en la casa del Señor para contemplar la hermosura y para inquirir en el templo, no de una manera pasiva, no como si no fuera con él la cosa, no, quería ir a la casa de Jehová para contemplar su hermosura, para gozarse. Pero mira, él tenía un entendimiento muy claro. Dice que en la casa de Jehová, en la presencia del Señor, su vida iba a ser ocultada en la reserva de la morada, dice aquí en el versículo 5. Y dice, porque sobre una roca me pondrá en alto. ¿Qué está manifestando aquí David? Él sabía de dónde venía su victoria y que estar cobijado en la presencia de Cristo, estar cobijado en la presencia de Dios, ahí era donde el Señor lo ponía en alto. Y en el versículo 6 seguidamente dice, luego levantará mi cabeza. ¿Cuándo levantará mi cabeza? Cuando yo me haya sometido y cuando yo haya entrado en su morada. Levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Vemos la importancia de estar en la presencia de Dios. El Señor someterá los enemigos bajo tus pies cuando tú estás en la presencia de Dios. Y acaba diciendo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Bueno, cuando las alabanzas salen del corazón y tenemos muchas alabanzas que son bíblicas, que hablan la palabra de Dios, ¿no? Que son proféticas, ¿no? Cuando hablamos de profecía, hablamos de la palabra de Dios, de anunciar la palabra de Dios, y a veces la anunciamos leyendo la Biblia, pero a veces la anunciamos con la alabanza, cantando, ¿no? Y las profecías sabemos que traen al pueblo, ¿no? Traen consolación, traen edificación, traen exhortación. Pues es necesario estar en la morada del Señor, ¿no? Y yo me he dado cuenta, y sé que es así porque es así, yo me he dado cuenta que la alabanza tiene poder también, que la alabanza puede levantar una obra. Allá donde todo se ha caído, donde todo se ha enredado, el pueblo de Dios empieza a cantar, a entonar alabanzas, y el Señor obra también, ¿no? Pero debemos demostrar
este afecto por la casa del Señor, ¿no? El Señor se gozará contigo de que nosotros realmente mostremos un amor por la casa de Dios y que sea una prioridad en nuestra vida. David dice que en el versículo 4 hemos leído que había demandado una cosa. No dice, he demandado unas cosas o he demandado varias cosas. Dice, he demandado una cosa. ¿Por qué había demandado una cosa? Porque era lo que había en su corazón. No había otra cosa. ¿Qué era lo que había en su corazón? Estar en la presencia de Dios. Por eso él lo había demandado. Pero no solamente se quedó como un deseo, sino que dice, y esta yo voy a buscar. Esta yo buscaré. Y bueno, mucho ánimo. No quiero hablar más en esta mañana, sino animaros, ¿no? A que valoremos lo que tenemos, que valoremos en esta tierra que hemos sido plantados, ¿no? En la iglesia de Dios, en este pueblo donde hemos sido plantados, donde estamos con gozo, donde tenemos la presencia de Dios, que podamos valorar y aprovechar, ¿no? Y que no perdamos, que nos veamos en tierra extraña, como esta gente se vio a causa de su no atender a la voz de Dios y a causa de su no arreglar las situaciones que tenemos que arreglar, que sabemos que algunas personas tienen que arreglar. El Señor es paciente, pero llega un momento que la paciencia no la podemos controlar. El Señor dice hasta aquí, es hasta aquí. Sabemos que el Señor es muy misericordioso, es muy paciente, pero no podemos abusar de su gracia, de su bondad, ¿no? Entonces el ánimo, el consejo, que podamos reaccionar a su palabra, a su consejo, y que nos cobijemos en su morada, ¿no? Y veremos cómo Él nos pone en alto y veremos a nuestros enemigos desde arriba. Veremos cuando somos tentados, nos daremos cuenta. El problema es cuando nos enredamos, que no nos damos ni cuenta cuando somos tentados, pero cuando el Señor nos pone en alto nos damos cuenta de la lucha espiritual y de por dónde vienen los ataques, ¿no? Que el Señor os bendiga y vamos a hablar un rato,